Ya estamos en la audiencia preliminar. Nos acompaña la doctora Mariel Navarro, cirujana ortopedia y traumatóloga con alta especialidad en ortopedia pediátrica. El tema de hoy es dolor de columna en pacientes pediátricos. Doctora, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Ya siento que es mi casa. Bueno, así es, y la recibimos con un brindis de una tradición. El sabor que empieza en el aroma. Y aquí está Jessica. Muchas gracias, Jessica, con este cafecito. Un café Santo Domingo, ¿verdad? Para aprovechar Qué bien. Los conocimientos científicos. Muchas gracias. De la invitada Mariel Navarro. Y sobre todo con un tema, muchas gracias por este cafecito. En cuanto es normal, doctores, ya lo hemos vivido aquí en estos estudios, un señor ya en edad avanzada que viene, que a veces le duele la columna, la espalda, eso es normal, ¿verdad? Sí. Pero no necesariamente es así, al menos, ¿verdad?, que usted nos corrija, con los pacientes pediátricos. ¿Por qué ocurre? ¿Se da con frecuencia? ¿Cuáles son las principales causas? Ok, bueno, con relación al dolor de columna en los pacientes pediátricos, es una de las razones actuales de consulta más frecuentes, sobre todo entre los jóvenes y los adolescentes. ¿Por qué? Bueno, se ha asociado básicamente al uso de aparatos electrónicos y a la ausencia de actividad física de estiramiento. Increíble pero cierto, aproximadamente el 87% de los dolores de espalda originalmente no están asociados a ninguna enfermedad ni alguna deformidad ósea o de la columna, sino exclusivamente a la ausencia de higiene de columna, que es como nosotros llamamos a cómo debemos comportarnos con nuestra columna, los ligamentos y los músculos que conforman la espalda, ¿no? ¿Y no influye la posición que utilizamos para dormir en el caso del niño? Las maneras de dormir, bueno, ya están descritas hace tiempo. Se deben utilizar almohadas exclusivamente en la región cervical, en la porción más baja de la espalda y debajo de las rodillas, o dormir de lado. No está indicado o no es apropiado más bien dormir boca abajo. Eso está asociado a dolores de espalda baja. Pero en los pacientes pediátricos, básicamente tenemos el uso de aparatos electrónicos, están mucho tiempo con posturas no adecuadas. Bien, ellos se sientan todos doblados a usar su tablet, su teléfono, y esto produce contracturas musculares que posteriormente se convierten en dolor. Utilizar, por ejemplo, los teléfonos y las tabletas en la cama. Mucha gente se pone boca abajo en la cama y comienza, ¿verdad? Hasta esperar que uno se duerma y uno comienza ahí a chatear y ver las cosas ahí. ¿Eso le pudiera afectar la columna? Es así, porque las posturas boca abajo están en contra de las curvaturas normales que tiene nuestra columna en cada una de las porciones. Entonces, por eso produce dolor. Y otra cosa, perdón, Julio Ernesto, siempre hemos escuchado, doctora, el tema de las mochilas en los niños. Es así. Muchachitos, cuadernos, libros, y se tira una mochila, ¿verdad? Y a veces tienen que caminar varios metros para llegar a la escuela o al colegio, o aunque lo lleven en un carro, aunque lo lleven en un transporte, pero tiene que cargar con esta mochila. ¿Esto cómo le pudiera afectar? Ya se han realizado estudios donde muestran la angulación que produce en los niños el uso inadecuado de las mochilas. No solo dónde la colocan, sino el peso que traen dentro de la mochila. Una mochila no debe pesar más de 1/3 del peso corporal de un niño. Y, por sobre todas las cosas, no debe nunca ir debajo de la región lumbar. Entonces, tenemos la costumbre de sostener la mochila y que vaya colgando de nuestra espalda. No es así. La mochila debe ir ajustada directamente a nuestra espalda. Sí. Que cuando camine no golpee la región ni dorsal ni lumbar. Bueno, muchas veces el niño le reclama a su madre, a sus padres, bueno, tengo un dolor de espalda, y quizá le toman un calmante, cualquier cosa, y le pasa por el momento. Es decir, ¿cuándo existe la necesidad
de acudir al médico ortopeda en este caso? Bueno, inicialmente cuando el dolor de espalda persiste por más de 24 horas y es un dolor que hace que el niño llore, porque en ocasiones sentimos molestias y mejoran cuando el niño descansa o cuando le dan un baño con agua tibia. Pero si a las 24 horas el dolor persiste, es un dolor que produce llanto en los niños, pues entonces sí deben acudir al médico. También cuando los padres pueden observar que en la espalda del niño hay una diferencia, o sea, una angulación cuando el niño cojea, bien, o cuando ven un hombro más alto que otro, pues entonces es razón para acudir cuando todo esto se asocia a dolor de espalda. Es muy común escuchar las promociones de estos relajantes musculares, que parece como una receta casera normal. Sí. En este caso, a los niños se le puede dar sin ningún tipo de inconvenientes. Lo ideal es algunos incluso, algunas doñas, abuelas le untan mentol por hacer donde siente el dolor. Lo ideal es no dar masajes en momentos donde persiste el dolor y hay una contractura. Los masajes aumentan la contractura muscular. Aparte de eso, no es lo apropiado medicar los niños de manera propia, sino siempre acudir al especialista. En caso de que sea necesario, pues dar algún tipo de medicamento, el acetaminofén en dosis de acuerdo a su edad y peso será lo que inicialmente utilizaremos. Si necesitamos algo más que eso, pues entonces debemos acudir al pediatra o al médico ortopedista pediátrico. Doctora, ¿y a qué edad ya comienza la columna vertebral, verdad? Esos huesos ya a tomar su definición, a estar formados, ya ¿a qué edad comienza? Originalmente la columna se forma intraútero. Bien, ahora bien, las curvaturas propias de la columna empiezan a tomar forma cuando el niño empieza a hacer distintas actividades al nacer. Por ejemplo, al sentarse, al ranear, al levantar la cabeza, cuando empieza a gatear y por supuesto cuando camina. Cada uno de esas etapas condiciona el desarrollo de una porción en específico de la columna. Pero ya cuando camina ya está bien definida la columna. Es así. O sea, tiene todos sus elementos. No es una columna madura, es decir, que aún tiene líneas de crecimiento y todo lo demás, igual que el resto de los huesos de los niños, pero sí tiene todas sus estructuras ahí. Y cuando el niño no solamente siente un dolor, sino que se le nota que camina pues, de una forma torcida, jorobada, ¿esto qué podría ser? Podrían ser deformidades rotacionales de la columna o angulares, la bien llamada escoliosis puede presentarse. Hay diferentes etapas de mayor presentación de la escoliosis y cuando esto ocurre, pues sí, el niño debe ser llevado inmediatamente. No necesariamente para que le pongamos un tratamiento físico como estos corsets que se usaban en algún momento, ni tampoco para realizar procedimientos, pero sí para tomar medidas de esas angulaciones, dar seguimiento de cerca, indicar ejercicios específicos que permitan evitar el dolor y manejar las angulaciones. Y las famosas hernias también. Este caso, sí pueden aparecer en los pacientes pediátricos, pero van a estar asociadas a otras cosas, no solo dolor, sino limitación o incapacidad para hacer algunos movimientos, calambres en miembro inferior, calambres en miembro superior, un dolor bien marcado que no permite hacer actividad ninguna. Uno siempre escucha esta palabra, gente decir, tengo una desviación en la columna. Sí. Esto puede aparecer mucho en los niños. O sea, es frecuente que... Las desviaciones en la columna son las llamadas escoliosis. De los pacientes adultos y pediátricos son más comunes en los pediátricos. Más que en los adultos. Es más común tener una desviación de la columna cuando uno está en formación, en desarrollo, que la columna está formando sus curvaturas, que cuando ya usted tiene un esqueleto maduro. Es así. Que la doctora Mariel es médico ortopeda. Así es. Pero uno a veces ve incluso en redes sociales, en algunos medios de comunicación, a personas que se llaman fisioterapeutas. Incluso hablan de una famosa desviación en la columna y la muestran con un dedo y le van pasando como por la espalda al paciente y si ese dedo tiene una desviación,
indica, ¿verdad?, que podría tener ciertas dificultades y supuestamente a veces con unos estirones, unos jalones. Esos son los quiroprácticos. Los quiroprácticos, sí. Los médicos quiroprácticos. ¿Esto tiene algún tipo de Explíquenos función? esto, doctor. ¿Esto es real? ¿Esto funciona? Le dan unos jalones a uno y suenan. Tú estás nuevo ya. Sí. Y le suena la espalda a uno, le suenan los huesos. Bueno, cuando nosotros tenemos una deformidad estructural de la columna, solo con elementos estructurales se puede corregir. Es lo primero. ¿Qué quiere decir eso? Si usted tiene un hueso que está en un lugar donde no le corresponde, con masajes y poner la mano en algún lugar o en otro no es suficiente. Usted necesita un elemento externo, barras, tornillos, etcétera, que mantengan ese hueso donde usted lo necesita tener. ¿De acuerdo? Okay. Los fisioterapeutas sí son profesionales de la salud que están perfectamente capacitados para brindar la terapia física y la rehabilitación que pueda necesitar un paciente de columna cuando es enviado por su ortopedista, con objetivos claros de esa terapia. Hay algunos ejercicios incluso también como para hacer estiración de la espalda, son recomendables. Exacto. Los estiramientos de columna son parte de los ejercicios que se utilizan. También hay disciplinas que son las ideales para hacer esos estiramientos. Por ejemplo, la natación, la danza, el ballet, el yoga y otras alternativas que han aparecido como el pole dance, la danza aérea. Permiten los estiramientos de todas las estructuras de la espalda y, ¿por qué no?, así eliminan las molestias y el dolor y evitan las contracturas. El tema, doctora, de, por ejemplo, gente que ya, bien jóvenes, practican levantamiento de pesas. Esto pudiera ser que quizás esa columna no está ya bien formada. ¿Pudiera esto provocarle algún tipo de situación? Sí, podría provocarle lesiones permanentes y hasta lesiones que puedan necesitar tratamiento quirúrgico, recordando que el levantamiento de pesas también es una disciplina y amerita un seguimiento por un profesional en el área. Es decir, usted no va directamente a cargar 100 libras en su primer día, usted necesita una adaptación muscular y ósea para esa actividad que usted está realizando. Pero sí en los pacientes pediátricos puede producir lesiones permanentes. Y bueno, esos tipos de dolores en los pacientes pediátricos, el tratamiento es complejo, toma un tiempo para curarse. El dolor de espalda en general, sí. Inicialmente lo que hacemos es investigar al paciente, ver cuáles son sus hábitos, cuáles son las actividades que realiza para descartar que esté asociado a algún tipo de las actividades comunes que hace. En caso de que no sea así, pues entonces en la evaluación física dentro del consultorio, pues entonces determinamos cuál es el área que le duele y si tiene alguna deformidad visible o algún dolor, alguna de las pruebas positivas que hagamos, que nos pueda llevar a hacer estudios de imagen. Si no hay necesidad de hacer estudios de imagen, porque todos van a consulta, pero todos piensan que si no le hicimos una radiografía, quiere decir que nosotros no lo atendimos. Y no es así. Para hacer estudios de imagen, resonancias, radiografías, siempre deben tener criterios positivos. Entonces, si algo de eso es así, pues indicamos estudios de imagen y determinamos cuál es el problema. En dado caso de que no, con estiramientos, reposo y analgésicos calculados probablemente sea suficiente. Sobre todo los cambios de hábito. Muy bien. ¿Y los que recomiendan, doctora, dormir en el piso, en una tabla, cuando tienen un dolor? Es un invento de la gente. Le ponían una tabla en medio del colchón. Claro, sí, mira, eso te va a poner nuevo. Ya comentábamos que hay que favorecer siempre las curvaturas normales de la columna, donde van a ir colocadas las almohadas, y cuando nosotros dormimos en una tabla, pues todas esas curvaturas están sueltas ahí y no tienen soporte, no tienen apoyo. Entonces, mire, tratamientos, ¿con qué tipo de tratamiento ustedes trabajan el dolor de columna? Sabemos que analgésico, sabemos analgésico, pero ¿hay otro tipo también de terapias para ayudar? Claro que sí. Inicialmente los pacientes, dependiendo de la edad,
siempre vamos a indicar un ejercicio de estiramiento. Es más fácil que un paciente pediátrico se adapte al tratamiento si es una actividad física. Entonces, si yo le indico, por ejemplo, no, usted va a ir a natación 2 veces a la semana, es más fácil que vaya a natación a que vaya a un centro de terapia, a hacer una fila o esperar 1 hora que le den unos masajes, por decir de una manera, no siendo despectivos. ¿A qué me refiero? Lo ideal es inicialmente incluirlos en una actividad física que no solo va a colaborar con su salud física, sino que también nos va a mejorar las clínicas de dolor. Sí, doctor, entonces es más frecuente ver niños como les gusta comer pizza, muchos dulces, vida azucarada, obesos, gorditos. Sí. ¿Influye también el peso para...? Claro que sí. El peso, recordar que la columna es una estructura que nos ayuda también a soportar carga, y si estamos en sobrepeso, sí, pues así mismo pasa con todos los ligamentos y la musculatura que están alrededor. Así que hay que cuidar el peso de los más pequeños, definitivamente. Doctora, mire, cuando a veces uno siente como que le suena algo, ¿verdad? Por aquí, por detrás, por la cadera, hay que acudir a la ortopeda. Puede haber una situación difícil. Como tuya, doctora, es que a veces uno le suena, uno va a levantar y uno siente que estrella algo. Y uno lo siente y suena. ¿Qué pudiera hacer esto? Cuando eso ocurre, ya la pregunta que usted me hace es en caso de los adultos. Cuando eso ocurre en los adultos, hay que revisar los estiramientos. O sea, qué tan buen uso le estamos dando a las articulaciones, sobre todo de la cadera, de la región lumbar, de las rodillas, que sienten como un crunchy cuando se paran y van claro, Sí, eso hay que revisar qué actividades están haciendo, y sobre todo también tenemos que todos cuidar nuestra salud física, ¿no? Finalmente, doctora, con una pregunta que es muy común, muy frecuente hacerle en este espacio, aquellos pacientes pediátricos que tienen situaciones en la columna, en su espalda, cuando van a consultas, ¿eso cabe dentro de la cobertura básica de salud o están fuera? Es así. Okay. O sea, la consulta básica siempre está dentro de la cobertura la cobertura sí es parte de la consulta inicial, claro que sí. Bueno, excelente. Y finalmente, por mi parte, el tema, doctora, de la cirugía. Ustedes los ortopedas pediátricos se cuidan de tratar al paciente con tratamientos, ¿verdad? Valga la redundancia. ¿O hay momentos que solo la cirugía resuelve, corrige el problema? Hay momentos en que la única alternativa que nos queda son procedimientos quirúrgicos. Si hay, en el caso de la columna, hay profesionales cirujanos de columna que son específicamente aquellos que hacen intervenciones quirúrgicas de columna. Entonces, en el momento en el que ya eso es necesario, pues entonces acudimos a los compañeros de columna que siempre nos van a ayudar con esas deformidades, compresiones de nervios, hernias discales, etcétera. El porcentaje que llega a cirugía es muy bajo, regularmente del 5 al 7% más o menos de los pacientes pediátricos ameritan un procedimiento quirúrgico de columna. Bueno, pues agradecemos a Mariel Navarro por una vez más brindarnos sus conocimientos científicos en este Tribunal de la Tarde, hoy dedicado al dolor de la columna en pacientes pediátricos. Vianney, nosotros tenemos que seguir el curso de nuestro contenido. Claro, porque nos queda el Tribunal Deportivo Cristian Rojas, nos queda también la entrevista a Juan Mesa Pérez, candidato a regidor, y también la audiencia a Sigmund Freud, ¿verdad?, que es el director legal del PRM.